Inductores. Un inductor, también conocido como bobina, es un componente electrónico que nos sirve para almacenar energía en forma de campo magnético. Ahora, ¿cómo es que funciona? Un inductor básicamente es un conductor. Dicho de otra manera, lo podemos considerar un alambre, el cual se encuentra configurado con una serie de vueltas o espiras. La finalidad de estas espiras o vueltas a manera de cilindro es para causar un efecto de alineación de vectores de campo magnético. Cuando tenemos un conductor y a través de este hacemos que fluya una intensidad de corriente, sabemos que el flujo de intensidad de corriente provoca o causa un campo magnético, siguiendo la ley de la mano derecha. Esto significa que con la mano derecha apuntamos el dedo pulgar en dirección del flujo de la intensidad de corriente y el resto de los dedos nos indicará en qué dirección se moverá el campo magnético. En este caso, teniendo la mano derecha, el campo magnético hará este efecto alrededor del conductor. Ahora, aquí tenemos una serie de vectores de campo magnético. Al configurar nuestro conductor de esta manera en un inductor, lo que hacemos es alinear dichos vectores para que el campo magnético sea más intenso. A la capacidad del inductor de acumular energía en forma de campo magnético se le llamaría inductancia, denotado con la letra R, así como la resistencia eléctrica se denota con la letra R. Sus unidades son los henrys o henrios, denotados por la letra H. Esta inductancia varía respecto a ciertos valores, es decir, es dependiente del tamaño, el largo de nuestro conductor, de nuestro inductor. Depende también del área transversal, depende del número de espiras, depende del material. Sin embargo, para más información sobre esta configuración, se debe de atender la unidad de aprendizaje de física, pues necesitamos conocimientos respecto a campo eléctrico, campo magnético, carga eléctrica, ley de Biot y Savart, ley de Lenz, etc. Ahora, ¿qué pasa si conectamos una fuente de alimentación de corriente directa a nuestro inductor? Lo que ocurre es que al realizar la conexión, fluye a través de este una intensidad de corriente. Pero no olvidemos que, como ya mencionamos anteriormente, nuestro inductor es un conductor. Es cierto que está configurado de tal manera que va a almacenar energía en forma de campo magnético, pero sigue siendo un conductor. Por lo tanto, en corriente directa, todo inductor se comportará con el modelo equivalente de un cortocircuito o circuito cerrado. Ocurre algo similar que con el capacitor, que ya vimos con anterioridad, puesto que la ley de Lenz nos dice que un campo magnético va a oponerse a los cambios o variaciones de la intensidad de corriente que lo está provocando. ¿Esto qué significa? Que si tuviéramos en nuestra fuente de alimentación alguna variación de la intensidad de corriente, el campo magnético que está alrededor de nuestro inductor va a resistirse, va a oponerse a dichos cambios. Sin embargo, en este ejemplo, tenemos una fuente de alimentación la cual no presenta variaciones, nuestro circuito no tendría por qué variar. Por lo tanto, no estaríamos haciendo uso de la ley de Lenz y no habría variaciones a las que oponerse, además de que con esto estaríamos creando un cortocircuito. La utilidad del inductor es precisamente cuando queremos reducir dichas variaciones en la intensidad de corriente, de manera que el campo magnético lo que va a hacer es suministrar energía al circuito para suplir esas variaciones o reducir esas variaciones en la intensidad de corriente. También su efecto se puede apreciar de manera más intensa cuando tenemos fuentes de alimentación de corriente alterna. Si tenemos una serie de inductores conectados en serie, todos ellos pueden ser reducidos a un modelo equivalente a un inductor, el cual obedecerá a la siguiente fórmula, es decir, su valor de inductancia será directamente proporcional a la suma de todos los inductores que se encuentren en serie. Un arreglo de inductores que se encuentren conectados en paralelo entre sí podrá ser reducido a un inductor equivalente
cuyo valor será igual al inverso de la suma de los inversos de cada uno de los inductores. Con esta información podemos hacer una tabla comparativa con las fórmulas de reducciones de resistencias, capacitores e inductores. Y como podemos apreciar en esta tabla, lo primero que aprendimos fue resistencias equivalentes en serie y en paralelo, con sus fórmulas respectivas. Estas fórmulas ya las dominan. Ahora, para el capacitor, estas fórmulas se invierten, es decir, la resistencia en serie, haríamos la suma para obtener la resistencia equivalente. Sin embargo, el capacitor, esa fórmula la ocuparíamos en paralelo. El capacitor en paralelo es que haríamos la suma directa. Y en el caso del inductor, se vuelven a invertir obteniendo los modelos originales. Es decir, en serie tenemos en resistencia sumas, en capacitor inverso de la suma de los inversos y en inductor nuevamente sumas. En paralelo tenemos en resistencias inverso de la suma de los inversos, en capacitor sumas y en inductor inverso de la suma de los inversos. Para resolver circuitos electrónicos con inductores en corriente directa, de manera similar a como ocurre con el capacitor, si no nos mencionan que estamos en los primeros instantes de armado del circuito, que es cuando el inductor va a reaccionar a ese primer instante de flujo de intensidad de corriente, podemos asumir que ya llevamos un buen rato con el circuito armado. ¿Esto qué significa? Que solo en los primeros instantes de conectado al circuito vamos a tener una cierta oposición al flujo de intensidad de corriente por parte del inductor. Más allá de esos instantes, el inductor se comportará, como ya lo mencionamos, como un circuito cerrado o cortocircuito. Así que cuando tenemos un circuito de corriente directa, el inductor finalmente lo podremos reemplazar por su modelo equivalente de circuito cerrado. Al hacer ese cambio, debemos observar las implicaciones que tiene en el circuito. Por ejemplo, el inductor 2, lo que provoca al ser sustituido por su modelo equivalente, es un cortocircuito que inhabilitará a R2 y a R3. ¿Eso qué significa? La intensidad de corriente total va a fluir a través de L1 y en este punto una parte va a fluir a través de R1, otra parte va a continuar. De la parte que continúa, al llegar a esta zona del circuito, hay 3 caminos para llegar al mismo punto. Sin embargo, uno de ellos es un cortocircuito. Y como ya hemos visto con anterioridad, cuando tenemos varios caminos para llegar al mismo punto y uno de esos caminos es un cortocircuito, toda la intensidad de corriente va a fluir a través de ese cortocircuito. Eso implica que no tenemos flujo de intensidad de corriente a través de R2 ni de R3, con lo que debemos expresarlo de manera matemática, que el flujo de intensidad de corriente, es decir, la intensidad de corriente de R2 y de R3 es igual a 0 amperes. Y eso, gracias a la ley de Ohm, implicará que R2 y que R3 no consumen voltaje. Ahora, si no fluye intensidad de corriente a través de ellos, y son resistencias, esto es importante, son resistencias eléctricas, las puedo retirar del circuito, pues no están cumpliendo ninguna finalidad. No fluye intensidad de corriente a través de ellas y no consumen voltaje. Así que estas resistencias las retiramos. Con esto nos percatamos de que en este ejemplo el problema se ha reducido a un circuito con 2 resistencias en paralelo. Ahora, si hacemos la prueba del voltímetro imaginario, vemos que entre estas 2 terminales tengo 5 volts y yo sé que puedo mover esta terminal siempre y cuando no me salte ningún componente. Aquí es L1, pero L1 se convirtió en un cortocircuito, por lo tanto es un alambre. Puedo atravesarlo porque es un cortocircuito. Y la terminal inferior la muevo de esta forma y apreciamos que en R1 tengo 5 volts. Lo mismo ocurrirá con R4. Es decir, R1 y R4 están en paralelo con la fuente de alimentación. Con estos valores de voltaje podremos obtener la intensidad de corriente gracias a la ley de Ohm. Ahora, si hacemos nuestro diagrama de corrientes, podemos apreciar
que IR1 más IR4 será igual a la I total. Así que ahora, para saber las intensidades que fluyen a través de los inductores, vemos que a través de L2 fluye IR4 y a través de L1 fluye la I total. Y por otro lado, para obtener los voltajes, nos remitimos a la definición que comentamos al inicio de la resolución del problema, que el inductor en corriente directa, después de los primeros instantes, se convierte en su modelo equivalente, que es un circuito cerrado. Si es un circuito cerrado o un alambre, ¿cuál sería el voltaje que existe entre sus dos terminales? Cero, porque es el mismo punto. Sería tanto como decir cuál es el voltaje que existe entre estos dos puntos. No hay voltaje, no hay diferencia de potencial eléctrico, pues no estoy elevando ni consumiendo voltaje. En un conductor, en un circuito cerrado, su voltaje es cero. Por lo tanto, el voltaje en L1 y el voltaje en L2 en corriente directa siempre será cero, a menos que estuviésemos analizando los primeros instantes cuando hay cierta oposición al flujo de corriente, lo cual no es el caso, y en los ejercicios que veremos en el curso tampoco lo haremos.